Y vamos con nuestro segundo invitado de esta noche, es que vamos a hablar de impuestos. Se trata de Carlos David Calero, él es experto tributario, tal como reza aquí en mi pauta, pero bueno, es contador y pertenece a su empresa, ¿cómo se llama? El asesor contable. El asesor contable. El asesor contable. Carlos David, qué gusto que estés esta noche con nosotros. Te hemos invitado para conversar sobre esta demanda de inconstitucionalidad que has presentado por el anticipo del impuesto a la renta. Consideras, es tu criterio, y por eso has presentado esta demanda que tengo yo aquí en mis manos, porque es inconstitucional este anticipo. ¿Por qué? ¿Qué argumentos tienes? Bien, gracias, muy amable y buenas noches. Primero, el artículo 165, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que una vez declarado un estado de excepción, que antes se conocía como estado de emergencia, y mediante un decreto ejecutivo se puede ordenar la recaudación anticipada de tributos. Esto, en esta Constitución, que es garantista de derechos, lo que hace es proteger a los contribuyentes y decirle al Estado, ¿verdad? Usted le puede cobrar los impuestos de manera anticipada solo cuando hay estado de excepción. En un estado de excepción se puede violar la correspondencia, no permitir reuniones y se puede cobrar impuestos de manera anticipada. Entonces, lo que da la Constitución es un límite y decir al Estado, usted no me cobra los tributos de manera anticipada, todo lo que son impuestos, tasas y contribuciones especiales, a no ser que haya un estado de excepción. Y en el estado de excepción, en el decreto ejecutivo, se ordena la recaudación anticipada de tributos. El artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece, desde hace muchos años, desde el año 1991 aproximadamente, establece que se pueden cobrar los impuestos de manera anticipada cuando la Constitución del 2008, del 98 y del 78 no permite la recaudación anticipada de tributos. Es decir, que desde su origen esta norma de cobrar los impuestos de manera anticipada no ha estado vigente según la Constitución. Digamos, no está en la ley desde el año 1991. Pero las constituciones del 78, 98 y 2008 no permiten la recaudación anticipada de los impuestos. Es decir, ¿verdad?, que siempre se nos ha estado cobrando los impuestos de manera anticipada cuando la Constitución no lo ha permitido. Yo siempre digo, cuando me preguntan por qué ahora demanda la inconstitucionalidad del tema. Justamente hacia allá iba, porque bueno, si está desde el año tal, no se había graduado en esa época. No me había graduado en esa época. No, yo siempre cuando me preguntan esto les digo, primero, la fórmula era racional. ¿Por qué digo este término racional? Si usted tiene utilidades, paga impuestos sobre el impuesto a la renta que causaba, se cobraba como anticipo el 50% del impuesto a la renta causado, menos las retenciones en la fuente que le hayan sido efectuadas. En ese sentido, ¿verdad? Si usted tenía un impuesto causado de 100,000, el 50% era $50,000, pero si le habían retenido $60,000, el anticipo por pagar era cero. Entonces nunca nadie se quejaba de este tema del anticipo. En estos momentos, ¿cómo está funcionando? En estos momentos, a raíz de la Ley de Equidad Tributaria publicada en diciembre del año 2007, con vigencia desde el año 2008, ¿verdad? La fórmula cambió y ahora se cobra anticipo sobre los activos, el patrimonio, los ingresos, los costos y gastos que nada tienen que ver con la utilidad. El martes de la semana anterior, en una entrevista que sale en el diario El Comercio, el economista Carlos Mar Carrasco, él mantiene el criterio de que es el único modo de poder cobrar a empresas, porque hay 32,000 empresas en el Ecuador que declaran y pagan cero de impuesto a la renta causada. Aparte de que tienen otro argumento, también lo tengo en mis datos, dice que el anticipo es una facilidad también para quien va a cancelar, o sea, lo hace por partes, digamos, y no le cae el sable, digamos, que al final el golpe al final del año. Y es verdad, yo comparto mucho con los cobros anticipados de los impuestos, porque dando asesoría tributaria en todo el Ecuador, que he tenido la oportunidad de recorrer dando seminarios, la gente no tiene la cultura de ir guardando el dinero, ¿verdad? Por eso es que nosotros, cuando estuvo la Asamblea Constituyente en Montecristi, habíamos pedido que se derogue ese artículo de ese numeral de la Constitución, para que se permita cobrar los impuestos de manera anticipada. Lamentablemente, la Asamblea Constituyente en Montecristi no dio trámite al asunto. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen, usted no tiene cargo de conciencia. ¿Usted considera que está bien que se cobre anticipadamente, pero ahora está demandando la inconstitucionalidad? A ver, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Primero, ¿verdad? Cuando estuvo la Asamblea Constituyente en Montecristi, sabiendo de esta deficiencia
y uno estando de acuerdo con el tema, nosotros propusimos que se derogue el tema de la prohibición y de la restricción de cobrar los impuestos de manera anticipada, para que la gente pueda ir guardando el dinero. Pero llegan los extremos, y aquí quiero, ¿por qué me refería de la nota del martes anterior del diario El Comercio? Primero, hay 32.000 empresas que declaran y pagan 0 de impuestos. Es decir, que se está queriendo legislar con el criterio de que todos somos evasores hasta que no se pruebe lo contrario. Pero siendo realistas, y usted como contador y con los años de experiencia que tiene, realmente muchas empresas evaden impuestos o tienen doble contabilidad o tratan de engañar al fisco, y eso es cierto. Ojo, que se legisle, y para eso está los cruces de información que posee el Servicio de Rentas Internas. Si el Servicio de Rentas Internas, con todo el sistema informático y los cruces de información que posee, puede detectar, pero no se puede legislar con la presunción de inocencia que se consagra en la Constitución de la República del Ecuador. No se puede legislar creyendo que todos hacemos lo mismo, de que todos evadimos impuestos, de que todos llevamos doble contabilidad. Primero, hay gente que no evadimos, sino eludimos el pago de los impuestos. Y allá le iba a llevar, porque usted precisamente tiene un juicio en el sentido de que este tipo de declaraciones suyas o estas convocatorias, en el sentido de que es inconstitucional este cobro anticipado, usted lo que estaría cayendo, y le voy a decir textual, en instigación a la defraudación. Usted no quiere que la gente pague impuestos. Ojo, yo no quiero que la gente pague el anticipo del impuesto a la renta, no el impuesto a la renta. La obligación tributaria, de acuerdo al artículo 68 del Código Orgánico Tributario, la obligación tributaria se configura cuando hay sujeto pasivo, hecho imponible, y se configuran ciertos requisitos, cuantía del tributo, ¿verdad? Y en ese instante se configura la obligación tributaria. La obligación tributaria para el impuesto a la renta va del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Y si en ese periodo uno tiene utilidad, el impuesto a la renta, según la ley, se lo debe pagar, ¿verdad?, en marzo o en abril, dependiendo de si es sociedad o persona natural. Entonces, invitar a que la gente no pague impuesto, jamás. ¿Verdad? Lo que nosotros sí hemos luchado por estos temas, entre otras cosas, porque en el reportaje sale que Odebrecht, ¿verdad?, es una de las empresas que su impuesto a la renta causado es 0. Y vía anticipo se le pudo cobrar $255,000. Así es. ¿Usted sabía que Odebrecht no opera en el Ecuador? Bueno, pero estuvo operando en el Ecuador por mucho tiempo. Sí, pero ahorita, cuando pague el anticipo en el 2011, no tiene ingresos. No tiene costos y gastos, no tiene utilidad. Los bienes que se quedaron están aquí, pero vía anticipo del impuesto a la renta tiene que cancelar $255,000. Pero aquí pienso en el beneficio general, que estaría por encima del beneficio individual. Ya, la empresa realmente tiene que pagar anticipadamente, pero estos impuestos se revierten en un bien mayor, por llamarlo de alguna manera. La justicia no está sobre la ley, ¿verdad? Que sea justo, que uno deba tributar. Deben marcarse, para eso vivimos en un Estado de Derecho, en donde deben respetarse los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Que debemos pagar impuestos, de acuerdo, ¿sí? Que vía anticipo yo vaya a pagar $255,000 como Odebrecht cuando no genero ingresos, menos aún voy a poder estar evadiendo impuestos. Pero el cálculo no se hace en base a lo que realmente voy a ganar. Porque ahora la fórmula, le vuelvo a repetir, es sobre activos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, ¿verdad? Odebrecht, al no operar, no tiene ingresos, no tiene costos y gastos, pero tiene activos y tiene patrimonio en el Ecuador. Y por lo tanto, en base a los activos y en base al patrimonio, le da un anticipo por pagar de $255,000, que no es objeto de devolución. Ni siquiera la ley permite que usted pague y después le devuelvan. Entonces, ahí viene lo injusto del tema. Yo me pongo a pensar, como Odebrecht, ¿verdad? En un instante, todo mi patrimonio se me va a ir vía anticipo del impuesto a la renta. Entonces, Odebrecht algún rato va mejor a vender todas sus cosas, liquidar toda la empresa y llevarse los capitales fuera del Ecuador. Porque el rato que se lleva los capitales fuera del Ecuador porque liquidó la empresa, ¿qué impuesto va a recibir el Estado? Hay que recordar que un negocio cerrado no genera impuestos, y lo que menos quiere uno, ¿verdad?, es que la gente no tribute o que las empresas se queden ilíquidas para que el poco dinero que hay en el Ecuador se vaya para el exterior. Ahora, usted